Comenta por aquí, Gabriel, que cuál fue el ejército con los paracaidistas más efectivos. Ah, la Falcon Jagger, para mí son los mejorcitos. Aquí Sí, recomiendo mucho, no sé si te está viendo, aquí tengo el libro de Alexander sí, Bria, de nuestro amigo Gon Duns. sí, sí. Muy buen libro que habla sobre la Falcon Jagger. Muy buen libro. No, no, sí, a ver, si a mí no me cabe duda que esas tropas, y yo leí el libro, lo compré también, que Sí, era buenísimo. del canal de Gemitu, ¿no? De la Segunda Guerra Sí, Mundial. Em, pero yo creo que se refiere a al peso que tuvieron en combate en la a ver, Segunda Guerra Mundial. los alemanes hicieron algo que no hizo nadie. Se tomó a ver, las fuerzas aerotransportadas sin ayuda de nadie, tomaron en una operación aerotransportada una zona estratégica. Creta, aunque le haya costado un montón de hombres, es la única operación en la historia aerotransportada eh, sin intervención de otras fuerzas. Y no consideraría a Creta un fracaso, al final la tomaron, aunque sí, le costó a buena parte casi el 50% de las fuerzas aerotransportadas que tenía Alemania. Sí, Así que fue una sangría. Pero es la única operación paracaidista en la historia, exclusivamente paracaidista y aerotransportada. claro, el problema que fue, bueno, no el problema, claro, que ahí perdieron gran parte de su potencia en Creta y con respecto a los norteamericanos, utilizaron, yo creo que abusaron, utilizaron muchísimos paracaidistas durante toda la guerra en Sí. Sicilia, que en Sicilia tengo yo un vídeo con lo que pasó con los paracaidistas que se lanzaron allí, tanto estadounidenses como británicos, que se supone que fue un error de Patton, o al menos le costó la destitución, porque abrieron fuego sin querer contra sus propios aviones, contra sus propios paracaidistas. Luego en Normandía también utiliza muchísimos paracaidistas en la operación Market Garden, pero realmente no tienen... A ver si cogen puentes y tal, pero en Normandía se estancaron casi 2 meses. Mm, En Market Garden fracasaron también. En sí. Sicilia fue un fracaso el uso de paracaidistas porque se dañaron ellos mismos. Entonces, ¿Dónde los ¿sabes? paracaidistas norteamericanos, en qué posición funcionaron mejor? Como tropas de elite de infantería regular. Claro, por eso Ahí digo. se ganaron el dinero, como infantería regular. Por A eso ver, digo. los paracaidistas alemanes cuando funcionaron como infantería regular en Monte Cassino, ¿cómo funcionaron? Muy bien. Eran fuerzas de élite, ¿ya? Eran fuerzas de élite perfectamente entrenadas. Eran fuerzas que estaban tan bien entrenadas que tú las ponías como infantería regular y te funcionaban espectacular, ¿ya? Estaban pensadas para otra cosa, pero como infantería regular te funcionaron súper bien. ¿Ya? Finalmente formar una unidad de paracaidista era más caro que formar una unidad de Panzer en coste de dinero, por lo cual no sé qué tan bueno será. Los norteamericanos tenían dinero de sobra para formar paracaidistas. De hecho, por ejemplo, la 101 aerotransportada y la 88 siguen existiendo, ¿ya? Están llenas hoy en día de helicópteros, aerotransportada, pero porque se mueven en helicóptero. Pero no, ya no tienen tantos paracaidistas, pero siguen existiendo comunidades. En Mm. cambio, en otros ejércitos los paracaidistas funcionan más según el modelo soviético, de infiltración, de unidad comando, de fuerza especial, tipo Spetsnaz, ¿ya? En el sentido más comando, más boina verde por ejemplo, los norteamericanos. Pero los norteamericanos siguen teniendo unidades de tipo de división completa que son aerotransportadas. En cambio, el resto del mundo ha perdido mucho eso. Que vosotros pensad que un paracaidista es un tío que se le lanza generalmente tras las líneas enemigas. Esto parece una tontería, pero es muy importante Sí, que se lanza tras las líneas enemigas y que, bueno, que son unidades que no tienen ningún tipo de apoyo en equipo más que allá del que pueden transportar o algún sí. cañón que como mucho se puede lanzar con mucho cuidado desde el aire, ya para que monten en tierra o lo que sea, pero son gente que se tienen que buscar la vida en situaciones muy desfavorables y no, evidentemente son tropas que están muy entrenadas, o sea que no es como infantería regular, que bueno, que entre comillas pues no necesitan tanta preparación. Aquí estamos hablando de tropas que siempre van a estar luchando en situaciones muy adversas, ¿no? Los paracaidistas. Han comentado por Sí. aquí también los paracaidistas que lanzó Alemania en la batalla de las Ardenas, ¿no? Pues un poco también en misión de infiltración y ya no para atacar nada, sino simplemente pues No, para...
En Sí. todo caso, los alemanes, la Wehrmacht y la Luftwaffe odiaba la misión del paracaidista visto como tipo de comando. Lo odiaba. No lo querían. No era lo que ellos querían. Por ejemplo, ellos lo hacían funcionar a los paracaidistas como unidades absolutamente regulares. Estos cuentos de paracaidistas vestidos como quinta columnista, eh, hoy en día se saben que es como medio mentira. Esas son unidades de la Abwehr, no paracaidistas. Los paracaidistas lo que rechazaban era eso, ¿ya? Así que entraban perfectamente armados en batalla con sus distintivos del ejército alemán, ¿ya? Inclusive en formación, ¿Tú ¿ya? Cuando... has visto la película Ha llegado el águila? Sí, 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 En sí, sí esa, la vi. no, por lo que viste del uniforme, ¿no? Que hay un momento de esa película Sí. que, por cierto, el protagonista es este que hace de mayordomo de Batman, que no recuerdo Sí. cómo se llama, pues es un grupo de paracaidistas alemán que lo envían a Gran Bretaña con la misión de asesinar a Churchill. Entonces se tienen que disfrazar de paracaidistas polacos, creo. Y tienen que hacerse pasar por un grupo polaco que está allí y tal, de Esas, entrenamiento y es, tal. esas eran unidades más de la Abwehr, por ejemplo, como los brandenburgueses, o Ujú. como posteriormente iban a ser en la SS, las unidades formadas por este tipo que estuvo metido en el rescate a A Mussolini, Mussolini. ¿ya? Sí, sí. Pero las fuerzas de paracaidistas entraban de forma regular, odiaban entrar como soldados irregulares. No, ¿Ya? pues, Ellos eran soldados de élite. De hecho, a ver, una historia que es absolutamente verídica. Harold Alexander, cuando va a revisar un hospital, le dicen que hay tipos de la primera división de paracaidistas alemanes en ese hospital. Y tipos sin brazos, sin nada, cuando llega Harold Alexander, sin importar que era mariscal del ejército enemigo, el sargento que estaba ahí en ese lugar, sargento alemán que estaba en ese lugar, le ordenó a sus soldados que estaban heridos, muchos de ellos mancos, que se cuadraran ante Harold Alexander, que le dieran su respeto. Y si Harold Alexander no le responde en alemán que descansen, los tipos ahí con herida y todo se mantienen en posición de firme sobre las camas. O sea, estamos hablando de soldados que tenían un nivel de profesionalismo alto, bastante alto. Ya, yo diría de los más altos que hay en la historia. Eh, Son unidades muy bonitas, muy buenas, muy, sí, muy, no, muy buenas, no, muy bien formadas.